Ok, muy buen día. A continuación voy a mostrar o sea, la descripción de los programas que realicé. Entonces, aquí está el cálculo, en esta parte está el cálculo analítico de los coeficientes de Fresnel. Realmente lo que yo hice fue seguir esta teoría, donde aquí están definidos, a partir de los coeficientes de Fresnel están definidos el R1, 2, y bueno, aquí también está definido el beta. Aquí aparece el índice de refracción, que en nuestro caso es complejo. Entonces uso este par de expresiones para finalmente construir esta y después el R cuadrado, que es la reflectancia. Eso es básicamente lo que está hecho en este programa, ¿sí? Entonces en esta primera parte es el cálculo analítico de los coeficientes de Fresnel. Entonces cuando uno corre esta parte, entonces está corriendo todas las definiciones que mostré ahorita en el libro y finalmente construye el R, ¿sí? Construye el R, que queda en función de los índices de refracción y los diferentes parámetros, entre ellos el espesor de la película. Bien, ahí se ha definido, en esta parte se ha definido las funciones. Ahora, en esta parte de acá, eh, se, se, digamos, es la toma de los datos. Aquí dice datos de entrada. Entonces aquí lo que hace el programa es leer los datos. Entonces, por ejemplo, aquí se lee este archivo E3, que corresponde a parte de los datos que necesitamos, ¿sí? Está en formato TXT. Entonces lo que hace matemática es buscar los datos. En esta parte, lo que hago, bueno, aquí se leyeron los datos, pero en esta parte de acá, lo que hago es como una calibración, bueno, un cambio de unidades mejor. ¿Sí? Hago un cambio de unidades. Allí aparece digamos, la energía en miles de electron, o sea, miles de milielectronvoltios. Entonces lo que hago es dividir por 1000, pues, para ajustar las unidades. No es más, esto es simplemente un asunto de unidades que yo me di cuenta ya. Y esto está pues en unidades arbitrarias, simplemente lo divido por 10, simplemente para que, digamos, para que simplemente ajuste el eje, pero no nos va a influir en el cálculo, porque al final yo normalizo todo con los máximos. Esta parte de acá corresponde a a una interpolación de orden 3. ¿Sí? Esto aquí hace la interpolación de esta función que leímos, hacemos la interpolación de orden 3. ¿Sí? Entonces esta es esta constante, eh, para el arsenuro de galio, y entonces cuando la grafico pues queda así. Esos son los datos que leímos. Aquí está, otro de los datos que nosotros leemos, corresponde a este archivo, también el N3, que pues corresponde al índice de refracción del tercero, digámoslo así, del tercer medio. Y nuevamente pues hago esta recalibración, pues, de la parte del eje vertical y de la parte de las unidades. Bien, nuevamente se hace interpolación. Y acá esto es simplemente para, aquí aparece el índice de refracción, pues esos son los datos correspondientes al índice de refracción del arsenuro de galio. Y acá lo que hago es graficarlo lo que siempre hago es graficar para ver qué aspecto tienen los datos, a ver si corresponden a los datos que se espera que se estén leyendo. Aquí este es el índice de refracción del nitruro de galio. El archivo que se lee es este nitruro de galio, ¿sí? Eh, Se lee allí y lo mismo, bueno, se hace una interpolación. También se puede hacer, yo ensayé las dos, segundo, primero, las tres, primero, segundo orden, tercer orden, y prácticamente no hay diferencia entre una u otra interpolación. En este caso es el índice de refracción del nitruro de galio, que aparece este término. Los otros serán, creo, que coeficientes de extinción. Aquí está el coeficiente de extinción. Lo mismo aquí se lee, aquí se hace la interpolación, ¿ok? Y aquí lo grafico pues para darnos cuenta de que efectivamente sí es. Bien, ahora entonces, como algunos aparecen, déjenme ver, algunos deben aparecer en términos de bueno, aquí ya los dejé todos en términos de la energía. Entonces, aquí este ya corresponde, miren lo que se está leyendo acá,
el, la reflectancia, y este está indicando que es experimental. Son los datos que fueron tomados del experimento, las tablas que me enviaron, pero eso están en unidades de longitud de onda. Entonces lo que hice fue calcular cómo se hace el cambio de unidades para que nos queden en electronvoltios finalmente. Y lo que se hace este procedimiento es eso, hacer ese cambio de unidades, no se hace nada más. O sea, los datos no se cambian, sino se cambian son las unidades. Y acá lo que hago es una interpolación de primer orden y nuevamente lo grafico pues para ver qué aspecto tiene. De pronto genere preocupación este anuncio aquí, que es un warning, una advertencia que hace el matemática. Realmente no tenemos inconveniente. Sucede que cuando se hacen las interpolaciones, a veces los datos están un poco alejados unos de otros, digamos viéndolos numéricamente están un poco alejados. Entonces en ese caso, en vez de hacer una interpolación, se hace una extrapolación de los datos. Ok, entonces eso es lo que nos está advirtiendo acá. No hice una interpolación, sino hice una extrapolación, pero esto no quiere decir que sea un error. Bien, bueno, ya aquí se hizo la toma de datos, la calibración en las unidades, ok, y después se viene al cálculo de la reflectancia. Entonces aquí lo abrí, el cálculo de la reflectancia. Entonces está esta función, que es bueno, también ya está escrita arriba, y aquí se calcula para unos valores específicos, ¿sí? Entonces aquí esta es como una función transitoria, ¿sí? Porque aquí estos son los índices de refracción, coeficiente, entonces digamos índice de refracción del aire, este sería del nitruro de galio y este sería el del arsenuro de galio, y este sería el coeficiente de extinción del nitruro de galio, ¿sí? Este sería el ángulo de incidencia. Ok, y aquí aparece el espesor de la película. Este HC que yo había introducido acá realmente corresponde a una constante, que es la que uno usa para el cambio de unidades, ¿sí? Esta es la constante de cambio de unidades que también aparece aquí, ¿sí? Entonces no es que sean parámetros, sino es que yo lo uso para hacer el cambio de unidades que corresponde. Bien, y este es el ángulo de incidencia, fíjense. Entonces ya en términos de todo esto, se introducen los datos. Mire, el índice de refracción del aire, el del nitruro de galio, el índice de refracción del nitruro de galio, del arsenuro de galio, ¿sí? El coeficiente de extinción del nitruro, este es del nitruro de galio, el ángulo de incidencia, esto es una constante de cambio de unidades, el espesor de la película, y esto es pues en función de la energía. Yo lo dejé todo en función de electronvoltios. Bien, aquí entonces lo que hago es, fíjense que aquí dice maximice. Entonces numérica, esto es una maximización numérica, es decir, encuentra el valor del máximo, ¿sí? El valor del máximo. Aquí calculo dos constantes. Esta constante que calculo acá es el valor máximo de los datos experimentales, y este es el valor máximo que corresponde a los datos calculados, la reflectancia que hemos calculado a través de toda esta teoría de Snell, de la ley de Snell, y los índices y los coeficientes de Fresnel, ¿sí? Ahí gozo el cálculo, porque como esto está hecho en unidades arbitrarias, entonces para normalizarlo. Aquí yo coloqué en este caso algunos de los valores que eran muy cercanos a estos, simplemente por comodidad para hacer las gráficas rápido, pero finalmente ya se colocan en los datos que ya se publican, se colocan ya estos valores de estas constantes ya bien calibrados. Esto que aparece acá pues es la gráfica de las dos superpuestas, y aquí le digo que las muestre las dos en simultánea, ¿sí? Digo que las muestre las dos simultáneas. Entonces aquí aparecen, miren nuevamente, interpolation, aquí dice interpolation function, y no sé, en este punto que está como separado de los otros, entonces en vez de hacer interpolación hace extrapolación. Eso es lo que está avisando, y lo mismo hay otros puntos que sucede lo mismo. Aquí están graficados los dos, el calculado y el experimental, y pues uno en las diferentes corridas lo que hace es cambiar este número. Así me resultó más cómodo en vez de ponerle el dial, resultó más cómodo así. Y ahí las grafiqué, bueno, y ya salieron. Finalmente, ya después de que uno ha corrido y se da cuenta cuál es la mejor opción,
Entonces lo que uno puede hacer es grabar los datos de la reflectancia calculada en un archivo. Entonces esto que aparece aquí, el export, está diciendo dónde se guardan los datos, ¿sí? Entonces esto uno debe editarlo en la máquina que uno esté, ¿sí? Aquí hay un poco más, bueno, esto es lo mismo del cálculo, que hace extrapolación en vez de interpolación. Aquí también cuando se leen los datos, fíjense que aparece toda la ruta de donde se tomaron los datos, de donde se están leyendo. Entonces eso, cuando uno esté corriendo el programa, tiene que editarlo para que esté pues en el directorio donde uno está trabajando. Ahí se calculó la reflectancia. Ahora, después de calcular la reflectancia, entonces ya están los datos de la reflectancia. Lo que va a hacer en este momento el programa, ya este es otro, lo decide hacer aparte. Entonces ya los datos de reflectancia están aquí los calculados. Entonces ya en este momento estoy leyendo, ahí dice el import, se usa para leer el archivo que nosotros generamos. Fíjense que aquí se llama así rnew.dat. Aquí en a ver si está abajo, ¿sí? Aquí está rnew.dat. Ahí está también, y simplemente lo leyó. Y aquí está leyendo también los datos del R experimental. Lo que vienen acá son interpolaciones. Los dos les hice interpolación al experimental y al teórico, les hice interpolación de orden 3. Ok. Y después, bueno, aquí es el resultado de cuando los he corrido. Fíjense que aparece una diferencia de altura, ¿sí? Porque yo hice primero un ensayo ahí con algunas constantes para dividirlo y que más o menos los dos en altura coincidieran. Esto recuerden que son unidades arbitrarias. Aquí horizontalmente sí yo debo ajustarme a las unidades que son, esto no se modifica, pero la parte vertical son unidades arbitrarias. Entonces aquí se ven como están alejados, pero cuando uno divide por el máximo, entonces fíjense que aquí ya le digo que busque el máximo en una región, en un intervalo, busque el máximo y lo calcula. Eso aquí lo llama NR, o sea, el valor máximo de la reflectancia calculada, y este es el valor máximo de la reflectancia medida experimentalmente. Entonces fíjense que aquí aparece la división de esas constantes, es decir, que normalizo al máximo de la función. Eso es lo que se hace allí. Okay, aquí muestra cuál es el resultado de correrlo, mírenlo, aquí están los resultados. Bien. Y se hace la gráfica, ¿sí? Aquí se redefinen, fíjense, se redefinen. Entonces normalizo, ¿sí? Y uso el mismo criterio de normalización, ¿no? Ambos lo normalizo al máximo y ya cuando hago eso, fíjense ya cómo quedan las dos. O sea, son estos mismos datos pero normalizados. Bien, entonces ya queda así y esto es lo que ya, pues es lo que se publica, ¿no? Esto es un procedimiento típico que se hace para, digamos que uno usa un criterio de normalización. Bien, aquí, bueno, aquí aparece la gráfica de los dos, bueno, ahí nuevamente aparece. Y lo que está haciendo acá, esto fue el último archivo que hice ya como el oficial para la publicación. Fíjense que aparece last, ahí es para acordarme. Bien, y ya estos son los datos que se presentan en la publicación, ¿sí? Ya después de que uno ha hecho la normalización, que uno está seguro de que funciona todo bien, etcétera. Ahora entonces se pasa al cálculo de la derivada. Entonces en el cálculo de la derivada yo preferí usar aquí más h más hh y menos hh dividido 2hh, no como lo estábamos haciendo antes, que es omega más hh menos omega, ¿sí? Esa no, porque esa introduce, ese procedimiento así inicial introduce errores en los máximos y mínimos. Entonces este otro, que es un procedimiento un poco más refinado, funciona bien. Ahora, digamos también numéricamente, aquí le puse 10 a la menos 2. Uno podría poner, digamos, 10 a la menos 10 y la máquina se lo hace, o 10 a la menos 20 y la máquina lo va a hacer. Pero ¿qué tanto sentido tiene eso cuando uno hace los cálculos numéricamente? Si la distancia en los puntos sucesivos de la reflectancia, por ejemplo los datos experimentales o los datos calculados, si la distancia es de 10 a la menos 2,
pues no tiene sentido, en mi opinión, hacer cálculos de 10 a la menos 10, porque simplemente lo que va a hacer la máquina es interpolar dos números, o sea, dos datos de una distancia de 10 a la menos 2. Es decir, que si yo hago 10 a la menos 10, pues estoy inventando un montón de datos allí intermedios que me puede generar, no sé, como un artefacto extraño que me va a generar resultados numéricos extraños. Entonces hay que tener cuidado con esto cuando uno trabaja numéricamente, porque a veces uno piensa que está haciendo las cosas muy precisas, pero no, de pronto no son tan precisas, ¿no? Bien, y este ya es un procedimiento eh, de cálculo de la derivada. Entonces aquí calculo los dos derivadas numéricamente con este digamos, método de cálculo de derivadas, y estos son los datos, los datos teóricos y experimentales que se obtienen. Y acá en esta última parte, y ahí están graficados nuevamente, aquí en esta última parte lo que se hace es un export. Este export nuevamente es generar este archivo, que es el que finalmente con eso vamos a publicar. Bien, entonces estos son los programas. Entonces primero uno usa este, que es el cálculo de la reflectancia, y comienza a calcularlo paso por paso, empieza a correrlo paso por paso, ¿ok? Así sucesivamente, teniendo en cuenta que cuando introduzca los datos de entrada hay que editar la ruta de donde se encuentran los archivos, ¿sí? En donde se encuentran los archivos. Bien, ok. Bueno, entonces, bueno, espero que esto sirva. Sin embargo, pues ahorita más adelante voy a correr los otros archivos. Si hay alguna pregunta, yo con mucho gusto yo puedo apoyarlos en esto. Ok, bien, bueno, entonces espero les sirva esta especie de tutorial que he armado. Gracias.